Hola a todos, mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga del héroe que se convirtió en el hijo mayor del duque. Continuando con la historia, observamos cómo el Caballero de la Muerte se encontraba intentando atacar al prota que se movía a gran velocidad, mientras que el chico se encontraba pensando que era momento de terminar con todo eso. Pero justo antes de que el prota realizara el golpe decisivo, observamos cómo el Caballero de la Muerte terminó escapando a gran velocidad, cosa que dejó al prota preguntándose a dónde se movía de repente. Justo en ese momento el prota se daba cuenta hacia dónde se encontraba moviéndose, iba cargando en dirección hacia Dagger, el cual seguía pensando que se movía tan rápido. Cuando el Caballero de la Muerte se encontraba justo delante del chico a punto de atacarlo, el prota se encontraba gritando el nombre del chico, e inmediatamente antes de que este pudiera moverse comenzó a sentir escalofríos por todo su cuerpo. Además de eso, el intenso dolor que comenzaba a sentir, el prota comenzaba a pensar que los efectos secundarios del anillo de la velocidad habían comenzado a aparecer, y a ese ritmo las cosas terminarían saliendo justo como los había planeado Sylvetta. El prota no podía creer que había perdido la oportunidad de cambiar un poco la historia, y justo en el momento en el que el Caballero de la Muerte se encontraba a punto de atacar al chico, observamos a una persona que se encontraba acercándose a una gran velocidad. La persona que venía acercándose era Taeon, el cual se encontraba gritándole al Caballero de la Muerte que tenía que alejarse de Dagger. Taeon, sujetando su espada con fuerza, comenzaba a pensar que no había manera de que pueda vencer a alguien a quien ni siquiera Dagger pudo derrotar, y que es mucho más fuerte que él, pero aún así tenía que vencerlo, tenía que buscar la manera de poder derrotarlo, ya que no podía dejar que su mejor amigo a quien quería superar termine pereciendo en un lugar como ese. Se nos menciona que en ese instante las palabras de Aiden comenzaron a resonar en la mente de Taeon, cuando el prota le había mencionado que comparado con su padre, su espada se sentía demasiado ligera, y la espada de Margrace a la cual este había enfrentado era más pesada, observando como el chico ahora se apoyaba con firmeza en el suelo. El chico, preparándose para realizar un ataque, se encontraba pensando que tenía que ser más fuerte y precisa. Es entonces que observamos cómo con un poderoso corte Taeon terminó partiendo al Caballero de la Muerte a la mitad, el cual mientras comenzaba a desaparecer mencionaba que la misión aún no, pero inmediatamente se cortó lo que estaba diciendo, ya que este había desaparecido delante de todos los presentes, pero no solamente él, sino que todos los no muertos que se encontraban en esa área atacando comenzaban a desaparecer. Uno de los caballeros llegó a la conclusión de que solamente era cuestión de derrotar al Caballero de la Muerte para que todos comenzaran a desaparecer. Los caballeros que observaban la pelea mencionaban que Taeon había derrotado al Caballero de la Muerte con tan solo un golpe. Inmediatamente los caballeros terminaron rodeando al chico mencionándole que este había derrotado al Caballero de la Muerte y como se esperaba de alguien que heredaría la sangre de un maestro de la espada. Dagger terminó acercándose a su amigo llamándolo por su nombre mientras le mencionaba con una sonrisa en su rostro que finalmente se había convertido en un semimaestro, y además había logrado salvarle la vida a su compañero. Mientras le extendía la mano le mencionaba que realmente la había sorprendido y sin lugar a dudas le pagaría esa deuda algún día. Taeon se encontraba un poco confundido por lo que estaba sucediendo, pero inmediatamente terminó tomando la mano de su compañero para estrecharla. Momento después observamos cómo todos los caballeros se encontraban victoriando el apretón de manos de los chicos. Dagger inmediatamente comenzó a mencionar que sobre todo no deberían de olvidar mencionar a esa persona, llamando la atención del prota, pero cuando todos voltearon hacia donde se encontraba el prota, este último ya no estaba. Dagger en ese momento preguntaba que a dónde había ido el prota, mientras que Taeon se encontraba pensando que si acaso realmente lo había derrotado, pero el golpe que sintió no fue así del todo. Cambiando de escena, observamos al prota que se encontraba retirándose mientras mencionaba que elevar forzosamente su poder le estaba pasando factura a su cuerpo y ahora que la tarea estaba terminada necesitaba recuperarse e ir de inmediato a casa para descansar. Maldición le preguntaba al prota si acaso no debería de disfrutar un poco más la victoria. El prota le mencionaba a su compañero que si no descansaba ahora podría descansar para siempre, preguntándole que cómo podría disfrutar algo después de eso, y es demasiado pronto para sentir la alegría de la victoria, ya que después de todo ese solamente fue el primer paso en sus planes. ¿Y quién hubiese pensado que el alto y poderoso Rey Caballero Sylvetta estaría trabajando con los magos oscuros? Al menos el tiempo fue completamente impecable. Mientras el prota se encontraba retirándose apoyándose de su espada como si fuera un bastón, Maldición se encontraba mencionándole al prota que por un momento las cosas casi salieron según lo planeado por el Rey Caballero. El prota le mencionaba a su compañero que era por supuesto como le había dicho antes, mostrándonos ahora a la señorita que había acabado con todos los magos oscuros que se encontraban en el área. Con una expresión de temor, el prota se encontraba pensando que esa mujer Niketa era realmente fuerte. Afortunadamente ella se encargó de los chicos del caos a tiempo, y de esa manera el hechizo fue roto, resultando en la desaparición del Caballero de la Muerte, y de otra manera casi hubiesen arruinado todo en ese instante. Justo en ese momento, una persona venía corriendo a gran velocidad hacia donde se encontraba el prota llamándolo joven amo. Luego terminó colocándose delante del prota preguntándole si acaso estaba bien, añadiendo que los no muertos habían aparecido de repente en las afueras y habían comenzado a atacar a todo aquel que se colocara en su camino. Furioso, el prota le preguntaba al chico si acaso le parecía que estaba bien y le preguntaba en dónde se había metido hasta el momento. Observando cómo tenía Lowe en la cara, el chico le mencionaba al prota que lo sentía ya que estaba lidiando con todos los no muertos que se cruzaban en su camino. El prota le mencionaba al chico que había hecho bastante bien y era momento
punto de que fueran a descansar un poco, a lo que Lowell le mencionaba al prota que por supuesto. Al día siguiente nos encontramos en la sala VIP del Palacio Imperial, donde el prota se encontraba durmiendo plácidamente. Mientras comenzaba a levantarse, el prota se encontraba mencionando que se había desmayado tan pronto como había entrado a la habitación el día anterior. Se preguntaba cuántas horas había dormido. Pero algo de lo que no se había dado cuenta el prota era que una persona se encontraba sentada esperando a que éste despertara. Era Niketa, la cual le mencionaba al prota que era todo un dormilón, causando que el prota comenzara a gritar debido al terror que sintió en ese momento. Con una expresión fría, Niketa le mencionaba al prota que nadie terminaría ayudándolo aunque grite con todas sus fuerzas, ya que ella había colocado una barrera insonorizada en esa habitación. El prota le preguntaba a la chica que si acaso así era, comenzando a pensar que sabía que ésta lo terminaría buscando, pero no se esperaba que ella terminaría apareciendo al día siguiente. Le preguntó a la chica inmediatamente que cómo había logrado entrar en su habitación, mientras que esta última le mencionaba que entrar en un lugar como ese era más fácil que cortarle el cuello a un goblin. Pero por supuesto ahora era turno del prota para responder sus preguntas. Emanando una gran cantidad de intención asesina, la chica le mencionaba al prota que cómo este sabía acerca de ella. El prota en ese momento solamente pensaba que por qué tendría que enfrentarse a una intención asesina tan pronto después de haberse despertado. La chica, observando al prota fijamente, le mencionaba que si intentaba alguno de sus trucos terminaría acabando con la vida de este inmediatamente. Intentando levantarse de la cama, el prota le mencionaba a la chica que solamente quería mantener una relación amistosa con ella, llamándola Lady Niketa. Y era por supuesto porque ambos tienen el mismo objetivo en común. La chica, dejando a un lado su intención asesina, le preguntaba al prota si acaso él, un noble del imperio, tiene el mismo objetivo que ella. Y además el prota ni siquiera sabe cuál es el objetivo que ella tiene, a lo que el prota le mencionaba que por supuesto que sí lo sabía, y eso es porque él también desprecia a los magos oscuros. Esto hizo que Niketa se quedara en silencio por unos segundos para luego comenzar a emanar más intención asesina, causando que el prota comenzara a asustarse. Ahora sí, completamente furiosa, la chica le mencionaba al prota que tenía que retirar eso, preguntándole qué era lo que pasaba con los magos oscuros. El prota muy serio le mencionaba a la señorita que en esos días al parecer los magos oscuros habían olvidado sus principios, cosa que terminó alarmando un poco a la señorita. El prota continuó mencionándole a la señorita que un viejo amigo suyo una vez le habló acerca de eso y luego terminó demostrándoselo, cómo la magia negra había sido creada principalmente para limpiar la tierra contaminada por el maná malvado, para combatir a los monstruos del inframundo. Y los magos oscuros actuales están caminando por el camino equivocado, por lo cual necesitaban corregir el camino de los magos oscuros heréticos. Y al igual que la señorita, el prota también se encuentra disgustado con esos herejes, especialmente a esos bastardos del caos que atacaron al Palacio Imperial el día anterior. Por lo que, extendiéndole la mano a la señorita, el prota le preguntaba si acaso no es suficiente para mantener una relación amistosa entre ambos. Sorprendida, Niketa se encontraba pensando que el prota no solamente es un noble que reconoce la esencia de la magia negra, sino que también reconoce a los magos oscuros. Niketa, observando la mano del prota, se preguntaba si acaso realmente estaba siendo honesto con ella, o solamente era un medio para superar su situación actual. Dándose cuenta de que la chica todavía estaba un poco desconfiada, el prota le mencionaba que no podía seguir pensándolo más, mencionándole que a cambio le daría algo de información muy útil. Inmediatamente la chica le preguntó al prota que si acaso creía que había algo que ella no supiera siendo la líder de una organización de inteligencia. Aiden le respondía que por supuesto hay ciertas cosas que solamente él sabe, y por supuesto es porque son cosas que sucederán en el futuro, acercándose a la señorita y comenzando a susurrarle algunas cosas al oído. En ese momento alguien terminó abriendo rápidamente la puerta de la habitación del prota, tratándose de Lowell y Taeon. Taeon le mencionaba al prota que tenía algo que hablar con este, pero en ese momento terminó dándose cuenta que al parecer había interrumpido una escena un tanto romántica. Cerrando la puerta apresuradamente mencionaba que se disculpaban por haberlo interrumpido, mientras que el prota le gritaba que no, tenía que esperar ya que todo eso es un malentendido. Rápidamente el prota le gritaba a Taeon que tenía que dejar que le explicara la situación antes de que éste sacara sus propias conclusiones. Un rato después el prota terminó encontrándose con Taeon en el pasillo, mencionándole a este último que todo había sido un completo malentendido, y Taeon, que todavía seguía un poco avergonzado por lo que había visto, le mencionaba al prota que era bueno que haya terminado sus asuntos. El prota le respondía al chico que no era como si hubiese algo entre ellos dos, solamente estaban teniendo una pequeña conversación. Preocupado, el prota se mencionaba que solamente con mirar la cara del chico podría entender completamente que había comprendido mal las cosas, y para empezar, Niketa solamente había dicho lo que tenía que decir para luego marcharse inmediatamente. Recordando lo que había pasado momentos antes, Niketa le preguntaba al prota si acaso él esperaba que ella se creyera algo como eso. Continuó mencionándole al prota que la llamada Tierra de la Abundancia, la finca de Valken, un centro agrícola que nunca había experimentado una sequía desde la fundación del imperio, le preguntaba al prota si acaso estaba seguro que una sequía golpearía de repente un lugar así. Continuó mencionándole a la chica que solamente tenía que creerle por el momento, ya que habría una enorme sequía dentro de 3 meses, y más importante, necesitaban apresurarse para atrapar a Taeon inmediatamente. Y aunque a ella no le importara tanto la situación, si la cosa continuaba así, entonces se vería envuelto en otro extraño malentendido.
Mientras el prota sacaba a Nikita de su habitación, esta le mencionaba que si acaso quedaba algo más por malentender, ya que el prota es el famoso hijo malcriado del duque. El prota continuó mencionándole que solamente tenía que confiar en él por el momento y hablarían de ello más tarde. La chica le mencionaba al prota que más le vale que eso no sea una mentira, ya que sabía cómo encontrarlo aunque este decida escapar. El prota en ese momento comenzó a pensar que la sequía definitivamente llegaría, así que ¿por qué se encontraba tan nervioso? Y sea lo que sea, cuando llegue la sequía, Nikita tendrá que creer en el prota. En el presente, el prota le preguntaba a Teon qué era lo que lo había llevado a su habitación, a lo que el chico rápidamente terminó también saliendo de sus pensamientos. Aiden le preguntaba al chico si acaso había ido a buscarlo para tener otro duelo, pero Teon terminó presionando su puño con fuerza y coraje. Teon comenzaba a mencionarle al prota que era frustrante, pero tenía que admitir que el prota es el legítimo dueño de esa espada. Como había dicho su padre, se merecía tener esa espada. Aiden comenzaba a pensar que qué era lo que estaba pasando con ese tipo ahora. Estaba diciendo algo demasiado obvio, preguntándole si acaso eso era lo que había llegado a decirle. Inmediatamente Teon procedió a mencionarle al prota que había algo más que quería mencionarle, agradeciéndole al prota y rápidamente haciéndole una ligera reverencia. Esto hizo que Aiden se preocupara un poco, preguntándose si acaso de repente había agachado la cabeza para decirle gracias. ¿Realmente es el mismo niño terco de Margrace del día de ayer? Teon le mencionaba al prota que si no fuera por este hubiese perdido a su amigo más cercano, por lo cual se encontraba realmente agradecido con él. El chico continuó mencionando que la gente decía que él había derrotado al Caballero de la Muerte y había protegido a la familia imperial, pero el prota también debió de haberlo notado, pues los muertos habían comenzado a desaparecer antes de que este pudiese dar su golpe. Sin embargo, ese momento fue realmente el preciso para sí mismo, ya que gracias a las enseñanzas del prota en su combate anterior pudo alcanzar el nivel de semimaestro. Al escuchar eso, Aiden se mencionaba que pensó que había heredado la personalidad testaruda de su padre, pero al parecer la cosa no era así. Y en cualquier caso, su último ataque ciertamente parecía al de su padre. Teon inmediatamente le mencionaba al prota que por lo tanto, llamándolo joven, amo a Aiden, lo reconocía como su rival, colocando la mano en el hombro del prota y dejando a este último completamente sorprendido. Teon le mencionaba al prota que era la segunda persona a la cual había reconocido como su rival después de Dagger, por lo cual el prota debe de sentirse muy orgulloso. Continuó mencionándole que algún día lo derrotaría y reclamaría la herencia de su familia, así que no tenía que bajar su guardia. Al escuchar esto, el prota se mencionaba que iba a retirar lo que acababa de decir acerca de que no se parecía a su padre, ya que es exactamente igual a este, mencionando al chico inmediatamente que por supuesto, y que le deseaba la mejor de las suertes. Y así, Teon le mencionaba al prota que ya que tenían un poco más de confianza, deberían de comenzar a hablarse de manera más informal, a lo que el prota le mencionaba que por supuesto ya tenían un rato haciendo eso. Un rato después, el carruaje que llevaba el prota iba hacia las tierras de su familia, llevando al prota en su interior luego de todo lo que había sucedido. Luego le mencionaba al prota que deben de estar llegando a la finca Remes pronto, a lo que el prota le mencionaba al chico que por supuesto que lo sabía. Observando a Lowell, el prota le preguntaba que cómo se encontraban sus heridas. Con lágrimas en sus ojos, Lowell le mencionaba al prota que gracias a la poción sagrada que este le había entregado pudo curar todas sus heridas y estaba realmente agradecido con todos los objetos caros que el prota se encontraba entregándole. Con una actitud confiada, el prota le mencionaba al chico que por esa misma razón debe de ser más amable con este, a lo que Lowell rápidamente acató la orden del prota. El prota, muy emocionado, se encontraba pensando que de todos modos la familia imperial era verdaderamente generosa, dándole suficiente dinero como para comprar varias mansiones como gesto de gratitud, y gracias a eso terminó comprando algunas cosas que iba a necesitar más adelante. Algunos regalos para sus padres y subordinados también iban incluidos, y a pesar de haberle comprado regalos a todos, no sabía si el regalo que le había comprado un niño le terminaría gustando a Ellis. Y mientras observaba el regalo que le había comprado a la niña, que al parecer es una especie de carro a control remoto, el prota mencionaba que bueno, creía que después de todo eso podría funcionar. Un rato después, mientras se encontraba ingresando a la ciudad, un gran desfile terminó recibiendo al prota en ese momento. Los ciudadanos se encontraban victoriando al prota e incluso mencionaba que tenía que vivir por más tiempo el príncipe Troll, el cual había protegido el palacio imperial de los no muertos. Algo avergonzado, el prota se encontraba preguntándose si acaso ya se había extendido el rumor hacia sus territorios, mientras que Maldición le mencionaba al prota que de todos modos se dice que el boca a boca es mucho más rápido que el viento. Aiden continuó pensando que de todos modos no podía acostumbrarse a esas ceremonias de bienvenida por mucho que las vea. Pero justo en ese momento algo terminó llamando la atención del prota. Y mientras se encontraba asomándose por la ventanilla del carruaje, preguntaba qué demonios era eso. Observando una escultura de oro en conmemoración al prota, el chico se preguntaba qué demonios era lo que estaba sucediendo. Maldición, a modo de burla, le mencionaba al prota que había visto esa cara en algún lugar, pero en ese momento no podía recordarlo. Luego le mencionaba al prota que en realidad, para conmemorar la hazaña de este que había detenido al troll alto, el duque había estado preparando eso en secreto. Fuera de sí mismo, el prota preguntaba si acaso su padre era el responsable de todo eso. Luego, observando la estatua maravillado, le preguntaba al prota si acaso no eran hermosos, sus pectorales inflados, los bíceps abultados y los oblicuos externos bien definidos. Maldición mencionaba que la vista era demasiado horrible, no podía seguir observando eso.
Y el prota furioso le gritaba maldición que tenía que calmarse y no tenía que vomitar en su cabeza, a lo que luego le preguntaba al prota que qué era lo que le estaba sucediendo, tenía que calmarse de inmediato. Un rato después, nos encontramos ahora en la mansión de la familia Remes. El prota le mencionaba a Lowe que iba a dirigirse hacia la oficina de su padre, por lo cual él tendría que encargarse de distribuir todos los regalos, a lo que el chico rápidamente acató la orden del prota. Caminando por los pasillos, el prota se encontraba furioso pensando que cómo podía construir esa estatua tan asquerosa sin consultárselo, necesitaba hablar con su padre de inmediato. Uno de los sirvientes terminó saludando al prota y este último le respondía al saludo, pero comenzaba a pensar que qué era lo que estaba sucediendo, porque todo el mundo se encontraba desanimado ese día. Se preguntaba si acaso eso era porque este había regresado. Furioso, el prota se mencionaba que debe de ser por esa estatua extraña y estaba seguro de ello. Por esa misma razón consideraba que había tenido una mala imagen ante la gente. Un rato después, el prota terminó llegando a la habitación de su padre. Abriendo la puerta un poco malhumorado, el prota le mencionaba a su padre que ya estaba de regreso y había visto la estatua que le habían creado en el pueblo, pero su padre inmediatamente procede a disculparse con el prota. Al escuchar eso, el prota se mencionaba que si su padre se disculpaba sinceramente de esa manera, se sentía como un mal tipo después de todo. Entre risas, el prota le mencionaba a su padre que no, que esta había sido una gran estatua, no tenía que preocuparse por ello. Fred le mencionaba a su hijo que como el prota los había traído allí, trató de detenerlos de alguna manera, pero todo eso se encontraba más allá de su poder. Conmocionado por lo que escuchaba, el prota le preguntaba a su padre que qué era lo que quería decir con más allá de su poder. Fred le mencionaba a su hijo que el padre y la hija que éste había traído fueron llevados por los inquisidores de herejía enviados por la iglesia del fuego sagrado. Pensando inmediatamente en quiénes habían sido, el prota se encontraba sorprendido mencionándose que no podía ser. Fred le mencionaba a su hijo que los inquisidores de herejía dijeron que eran fugitivos de la iglesia. Y ya que era gente del prota, cuando la iglesia dijo que se los iba a llevar, él inicialmente se había negado, pero ese tipo Joseph de repente había aceptado ir a la iglesia con ellos. Y ya que aceptó, no tenía excusas para detenerlos por más tiempo. Inmediatamente el prota terminó golpeando el escritorio de su padre. Le preguntaba si acaso estaba seguro de que los dos fueron escoltados a la sede de la iglesia del fuego sagrado, a lo que el hombre le mencionaba a su hijo que suponía que sí. Inmediatamente Aiden procedía a retirarse mientras que su padre intentaba llamar la atención del chico. El hombre le mencionaba a su hijo que sabía perfectamente que nunca deberían de interferir con las tres grandes iglesias, y de lo contrario no solamente él sino que toda su familia sería, pero inmediatamente el prota le mencionaba a su padre que no tenía que preocuparse. El hombre le mencionó a su hijo que entonces si ese era el caso tenía que cuidarse en su camino, mostrándonos así como el prota terminó retirándose de la oficina de su padre inmediatamente. Encontrándose ya fuera de la habitación, Maldición le mencionaba al prota que su expresión exterior e interior eran realmente diferentes. El prota le mencionaba a su compañero que si hubiese dicho realmente lo que quería hacer enfrente de su padre, entonces terminaría siendo atrapado de inmediato. Furioso, el prota se mencionaba que las tres grandes iglesias o lo que sea, cómo se atrevían a llevarse a su gente sin su permiso. Y si les habían hecho algo a esos dos, entonces terminaría aplastándolo todo. Inmediatamente se nos comienza a relatar acerca de las tres religiones principales que existen en el continente, las cuales son el culto al fuego sagrado, el culto a la ley divina y por último el culto a la carnicería divina. Y ya que cada una de ellas tiene iglesias que representan y simbolizan a sus respectivos dioses, ni siquiera el imperio puede interferir descuidadamente con ellas. Y está el santo, un ser humano elegido por los dioses que simboliza el culto. Los santos son como agentes de Dios que imponen la voluntad y el poder de Dios en la tierra y son como la cabeza del puente que conecta a Dios con los humanos. Mientras el prota se encontraba en la parte trasera de un carruaje de carga, se encontraba pensando que sin embargo la situación actual dentro de la iglesia del fuego sagrado es un poco diferente, ya que a diferencia de las otras iglesias, la del fuego sagrado es un tanto particular. Y es porque esta no ha tenido un santo durante varias décadas. Una religión que pierde su símbolo, el santo, solamente puede considerarse en declive. Y la iglesia del fuego sagrado, que había estado perdiendo su poder gradualmente durante las décadas, ahora se había reducido al menos a una quinta parte de su tamaño original. Un rato después, el dueño del carruaje terminó deteniéndose mencionándole a los pasajeros que ya habían llegado a su destino. Bajando del carruaje, el prota se encontraba estirándose tranquilamente, mientras que por otro lado Lowe se encontraba un poco indispuesto. Aiden con una sonrisa se encontraba pensando que cuando era mercenario siempre viajaba en carruajes como ese, y viajar después de tanto tiempo sin hacerlo le traía recuerdos. El prota, llamando la atención de una persona, le mencionaba que habían llegado rápido gracias a él, gracias al señor Poble. El comerciante que le había comprado el troll al prota le mencionaba que como uno de sus clientes valiosos, eso no era nada para él. El prota comenzaba a pensar que como se esperaba, tomar los atajos utilizados por los mercaderes los llevó mucho más rápido a su destino de lo que se hubiese imaginado, y esa era la razón por la cual el prota había estado tratando con el mismo mercader al cual le había vendido el troll hace poco.
Observando a Lowell, el prota le mencionaba al chico que a ese ritmo terminaría expulsando todo lo que había comido incluso el día anterior. Y en este punto no entiendo cómo el chico lo hizo, pero podía hablar mientras se encontraba expulsando su comida, mencionándole al prota que no tenía que preocuparse por este. Algo preocupado por el chico, el prota se encontraba mencionándole que tan solo tenía que descansar en ese sitio. Observando hacia donde se encontraba su objetivo, el prota se mencionaba que aunque esté debilitada, sigue siendo una de las 3 iglesias principales, y sigue siendo tan grande como siempre. Observando desde ese punto, el prota le mencionaba al señor Poble que tenía toda la razón, a lo que este último le preguntaba al prota si acaso no se lo había dicho ya, mencionándole que la iglesia del fuego sagrado ha cerrado sus puertas, así que no podría entrar por ningún motivo. Pero ya que el prota había insistido en venir, obviamente lo terminó trayendo a su destino. Observamos a un hombre que había llegado a la puerta de la iglesia pidiéndoles que por favor tenían que curar a su hijo que se encontraba en una condición bastante crítica. Uno de los guardias terminó negándole la entrada al hombre mencionándole que la iglesia estaba cerrada ahora mismo, por lo cual tenía que intentar ir a otra iglesia. Observando la situación, el prota se encontraba pensando que con toda la justicia, en esa época del año la sede del culto del fuego sagrado debe de estar abierta y llena de gente para que los creyentes puedan ser curados. Pero en su lugar, los monjes sacerdotes guerreros estaban bloqueando la entrada. La sede de la iglesia cerró alrededor del mismo tiempo en el cual Joseph y su hija fueron llevados. Con eso, el prota se encontraba seguro de que puede existir alguna especie de conexión entre ellos. Poble le preguntó al prota que cómo pensaba entrar, a lo que el chico le respondía que tenía sus propias formas. Mostrando una sonrisa malévola, esto causó que Poble comenzara a pensar que qué tipo de problema estaba planeando causar el prota ahora. Cambiando de escena, nos encontramos en la entrada de la sede de la iglesia del fuego sagrado. Uno de los monjes inmediatamente se dio cuenta de que alguien se encontraba llegando a la entrada. El prota se presentaba con su nombre mencionando que venía de parte de la casa del duque Remes y tenía asuntos adentro por lo cual deseaba entrar. Uno de los cuidadores se disculpaba con el prota y le mencionaba que la iglesia estaba cerrada actualmente a los extranjeros y no importa quién sea no podía entrar. En eso una pequeña discusión surgió entre ambos, el prota queriendo entrar y el guardia negándole la entrada. La plática siguió un rato más hasta que el hombre terminó enfureciéndose y terminó colocando su mano en el hombro del prota, mencionándole al chico que ya le había dicho que no podía ingresar. Pero antes de que el monje pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, ahora mismo todo se encontraba de cabeza para este, y antes de que siquiera pudiese reaccionar su compañero, el prota terminó estampando a uno de los guardias en contra del suelo dejándolo fuera de combate. El otro guardia furioso le preguntaba al prota que cómo se atrevía a atacar a un monje, y aunque sea alguien de una familia de duques no se saldría con la suya. Pero moviéndose a una gran velocidad, el prota terminó llegando hasta el punto ciego del monje para luego golpearlo en el cuello causando que este último se desplomara y quedara inconsciente en el suelo. Poble, observando la situación, se encontraba pensando que ahora podía entender el dicho de que no se le puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Comenzando a abrir la puerta, el prota le mencionaba maldición que tenía que tener cuidado, causando que este último le preguntara al prota que por qué se encontraba preocupándose por él. El prota le mencionaba a su compañero que el motivo era que ese lugar se encuentra repleto de energía sagrada. Maldición le mencionaba al prota que entonces podía comprender que se trataba de un lugar bastante desagradable. En el momento en el que el prota terminó abriendo la puerta, múltiples monjes terminaron observando hacia ese sitio mencionando que si acaso ya era hora de cambiar de turno, qué demonios era lo que estaba sucediendo. Pero al darse cuenta de que no era uno de sus compañeros monjes, comenzaban a preguntar quién rayos era el prota. Les habían dicho que no dejaran ingresar a absolutamente nadie. Sin prestarle atención a los guardias, el prota mencionaba que el interior era bastante grande. Maldición le mencionaba al prota que si acaso sabía dónde estaba Joseph y su hija. Sonriendo, Aiden le mencionaba que no, ¿cómo iba a saber algo como eso? Maldición le preguntó al prota que entonces cómo estaba planeando encontrarlos, a lo que el prota le mencionaba que tenía una forma para hacerlo. Todos los monjes se habían reunido justo delante de la puerta gritando que había un intruso, tenían que detenerlo de inmediato. Otro de los monjes mencionaba que había ingresado de manera ilegal a la tierra santa de la iglesia, tenían que acabar con este de ser necesario. Maldición, algo sorprendido y preocupado, le preguntaba al prota si acaso pensaba pelear en contra de todos ellos y acabarlos, a lo que el chico le mencionaba que no estaba tan loco como para volverse un enemigo de toda una religión, y lo único que este necesitaba hacer era hacer sonar la campana de los lamentos. Inmediatamente el prota terminó activando su anillo de velocidad para luego observar cómo se encontraba moviéndose a gran velocidad por entre todos los monjes, causando que ninguno de ellos, o bueno, la mayoría ni siquiera pueda reaccionar a la velocidad del prota. Mientras el prota se encontraba desplazándose, Maldición le preguntaba a qué se refería con campana de los lamentos, preguntándole al chico qué era eso. El prota le mencionaba a su compañero que es una de las leyendas canónicas de la iglesia del fuego sagrado, la cual dice que cuando alguien sufre de una injusticia grave o sufre de alguna enfermedad crítica sin remedio, puede hacer sonar la campana de los lamentos para así poder encontrarse con el sumo sacerdote sin ningún tipo de interferencia. Pero después la gente había comenzado a hacerla sonar por razones triviales, así que terminaron moviéndola a la parte superior del edificio para evitar que la gente la tocara.
Mientras el prota seguía esquivando a todos los monjes, Maldición le preguntaba al chico que entonces por qué simplemente no se deshicieron de la campana. El prota le respondía que quién sabía, pero como le había dicho, suponía que no pudieron deshacerse de ella porque era parte de su ley canónica. Los monjes comenzaban a gritar que el intruso se encontraba dirigiéndose hacia la campana de los lamentos, tenían que detenerlo a toda costa. El prota, mientras se encontraba moviéndose a esa velocidad, comenzaba a pensar que estaba más lejos de lo que había pensado, por lo que no tenía más alternativa que activar el anillo de la velocidad por segunda vez. Y mientras observaba cómo la distancia entre este y la campana se acortaba, el prota se mencionaba que ya estaba a punto de llegar. La campana de los lamentos estaba lo suficientemente cerca de él, y si podía hacerla sonar, pero inmediatamente una sombra se posó sobre la cara del prota. Y eso había sido a causa de un monje mamadísimo que estaba a punto de golpear al prota con una enorme masa. Inmediatamente una gran explosión terminó haciéndose presente en el área. El prota, que había esquivado eso, comenzaba a pensar que eso estuvo bastante cerca. Ese tipo de ahora lo había apuntado con precisión a pesar de que estaba utilizando el anillo de la velocidad. El monje que sostenía la masa felicitaba al prota por haber pasado a los otros monjes, pero no podría hacer sonar la campana de los lamentos, ya que él, Bali, el monje con el rango más alto en la iglesia del fuego sagrado, custodia la campana. Maldición, observando el obstáculo que el prota tenía delante, le preguntaba si acaso realmente él era un humano. Aiden le respondía a su compañero que no tenía que preguntarle ese tipo de cosas, ya que era la primera vez para él que veía un humano que parecía más un ogro que otra cosa. Preocupado, el prota se encontraba pensando que había utilizado el límite diario del anillo de velocidad, por lo cual no tenía más alternativa. Sacando su espada, el prota le mencionaba que si bloqueaba su camino entonces tendría que ser cortado, pidiéndole a Bali que se quitara de su camino. Bali, confiado, le mencionaba al prota que un intruso se encontraba amenazándolo. Eso era completamente absurdo, debería de estar en la etapa del aura de la espada avanzada. Moviéndose a una gran velocidad, Bali llamaba al prota intruso y le agradecía a este, ya que gracias a él se encontraba divirtiéndose como no lo hacía hace muchísimo tiempo. En ese momento el prota se encontraba pensando que qué era esa fuerza bruta monstruosa, y ser capaz de proporcionar tales golpes feroces sin utilizar maná en términos de fuerza física era comparable al maestro de la espada Margraves. El prota seguía pensando que nunca antes había visto a nadie con tanta fuerza, ni siquiera en su vida pasada. Bali comenzaba a reír mencionándole al prota que nadie en la sede había resistido sus ataques antes, pero el prota era bastante fuerte y estaba muy emocionado por ello. Maldición comenzaba a preguntarle al prota si acaso es normal que los humanos se vuelvan más locos a medida que más se fortalecen, preguntándole al prota si acaso eso mismo no se aplicaba con este. El prota, desconcertado, le mencionaba a Maldición que no, que solamente él había conocido gente extraña hasta ahora. Maldición volvía a repetirle al prota que si acaso no sabía que eso también lo incluía a él. Obviamente el prota le respondía a su compañero que en comparación a todos ellos él es un caballero, por lo cual le mencionaba a Maldición que tenía que callarse de inmediato. Bali, por otro lado, se encontraba cargando en dirección hacia el prota, mencionándole a este que tenía que resistir ese nuevo ataque. Inmediatamente el prota pensó que no tenía más alternativa que luchar con todas sus fuerzas, invocando el escudo espiritual de la Banshee. El prota pensó en ese momento que bloquearía con el escudo espiritual de la Banshee para luego proporcionar un contraataque, pero lejos de lo que el prota se pudiese haber esperado, el escudo había sido destrozado con un único ataque. Cosa que dejó completamente sorprendido al prota, y momentos después observamos cómo el golpe que había dado Bali había mandado a volar al prota hacia atrás, mientras que Maldición se encontraba gritando el nombre del prota. Bueno, chicas y chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor háganmelo saber dejando su like, comentando y compartiendo este video para poder llegar a muchas más personas. Recuerden que si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios fuerza demoníaca. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle de todo corazón a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo. De todo corazón, chicos, se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.